Un cordial saludo para todos mis estudiantes del grado séptimo 1 que en esta hora están ingresando a esta clase virtual de esta mañana. Dios les bendiga y ahorita vamos a dar inicio con nuestra agenda para el día de hoy. Bienvenidos. Damos una bienvenida a todos los estudiantes. Ya dentro de poco vamos a dar a conocer la agenda que tendremos para el día de hoy en esta clase de Ciencias Sociales, cuyo tema a abordar es el Imperio Romano. Le vamos a dar un poco de tiempo a los estudiantes que sabemos que hay algunos que todavía están entrando en esta línea tecnológica y es importante darle un poco de flexibilidad. Sol Ángela, ¿cómo está? Tomás, Susana, Ivana, María José, ¿cómo están ustedes? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, profe, ¿y usted? Me alegra mucho. No, muy bien. Tratando de corresponder al máximo con este compromiso de que ustedes puedan alcanzar sus competencias. Bien, ya ahorita, cuando ingrese por lo menos más de la mitad de los estudiantes, estaré dando a conocer la agenda de desarrollo de la clase del día de hoy. Mientras tanto, ¿alguien me puede comentar si han tenido clases con otros profes hoy? No, señor. Ah, bueno, muy bien. ¿Han tenido alguna dificultad con algún docente en específico de algún área en el tema de la conectividad, las tareas por internet? ¿Sí? No. Ok, Majo. Tú eres la representante del grupo, pero en el momento en que ya estemos finalizando la clase, te voy a hacer unas preguntas relacionadas a este tema de tu liderazgo y pues a lo que como representante de grupo se está haciendo al interior del grupo y de la institución. Bueno. Sí, señor. Ok. Bien, mientras entonces los otros compañeros van ingresando, vamos con la agenda de hoy, porque sabemos que este tiempo también que me permite esta plataforma es limitado. Solamente son 45 justo el tiempo que nosotros tomamos en las clases presenciales cuando estábamos allá. Entonces tenemos como agenda para el día de hoy, oración, reflexión,
Luego tendremos asistencia, que queda automáticamente por la grabación que tengo del video, los que han ingresado. Tenemos unos anuncios y luego entramos en el desarrollo de la clase. En el día de hoy, basado en el libro de Hechos, capítulo 9, tenemos la siguiente reflexión. Una historia que habla de un personaje llamado Saulo de Tarso, que luego se convirtió en las escrituras como el apóstol Pablo. Dice en Hechos 9, del 4 en adelante, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo al Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Voy a repetir este versículo, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Como sabemos, chicos, vivimos unos momentos de confinamiento y de aislamiento social. Si uno mira las noticias, se da cuenta de que cada día mueren más personas producto de toda esta enfermedad y que nosotros desde nuestra profesión de fe necesitamos orar a Dios para que se acorten los días de esta pandemia a fin de que podamos desarrollar libremente nuestras actividades como veníamos, pero ya con una profunda reflexión en todo este encerramiento que hemos tenido de que sin el Señor no tenemos nada. Este hombre cuando tuvo un encuentro con el Señor dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa debe ser la actitud nuestra en este tiempo, porque el Señor en este aislamiento lo que quiere es que nosotros tengamos más fe en Él, nos apoyemos más en Él, para así salir de tantas situaciones y dificultades. Porque como sabemos, muchos padres de familia han sido despedidos de sus empleos, algunas mamás, porque hemos sabido casos de mamás que están pidiendo ayuda ya inclusive alimentaria. Y todo esto nos lleva a la profunda reflexión, como le pasó a Saulo, de decir después que se encontró con el Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa debe ser la actitud nuestra hoy. El Señor nos dirá qué debemos hacer y nos iluminará y nos conducirá por un buen camino. Señor, te damos gracias, gracias porque hoy tú puedes darnos la oportunidad de poder hacer las cosas mediante tu dirección y tu guianza. Bendice a este grupo de Séptimo Uno, bendice a todas sus familias. Te damos gracias que tú nos has suplido salud, nos has suplido alimento, y porque tú eres un Dios de amor y de misericordia. Te bendecimos, Señor, en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasando al tema de los anuncios, quiero decirles que el colegio llegó a un acuerdo, y eso lo sabe María José Aguirre, que es nuestra representante de grupo, que lo que es la evaluación del 20% será tomada de las notas que llevamos en el 70. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras nosotros estuvimos presencialmente, nosotros sacamos unas notas. Yo, por ejemplo, saqué 7 notas con la nota de Oceanía, que es algunos estudiantes no han presentado todavía eso, y quiero decirles, compañeros, que deben ponerse al día con esa actividad del primer periodo, que es unas diapositivas del continente de Oceanía, que deben entregar por tardar el viernes. Porque ya uno pasa las notas el sábado, porque desde la otra semana van a entregar los boletines a los papás. Entonces quiero decirles y recordarles que se pongan al día con esa actividad, porque con eso estaré cerrando el primer periodo. Bueno, y de esta manera entonces podemos ya mirar qué estudiantes pudieron pasar su primer periodo y quienes definitivamente no les alcanzó. Recordemos que tenemos la autorización también de colocar un 3 si en su promedio de las notas le da un 2,5, un 2,6, mejor dicho, menos de 3, tenemos la autorización de subírsela a un 3 cerrado y de esta manera entonces poder corresponder con ese primer periodo, debido a que no se pudo hacer la evaluación del 20%. ¿Estamos cuape con eso? Sí, profe. Muy bien. Entonces, profe, mi nombre es Lida Ramírez, ¿cómo está? Colega suya. ¿Cómo está, profe? ¿Qué más? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha pasado?
Pues bien, aquí desarrollando estas clases, usted sabe muy bien que tenemos esta tarea ahora. Ah, bueno, profe, entonces a ellos no le van a montar, para clarificar, no van a subir evaluación de periodo a la plataforma, sino que se le va a duplicar el 70% del seguimiento como evaluación de periodo. Pues no se va a duplicar, simplemente se va a hacer una cuenta sencilla. Tenemos 7 notas, se suman esas 7 notas y se divide entre 7. El resultado de eso será la nota del examen del 20%. Entonces, pero si el muchacho en la sumatoria le da menos de 3, autorizaron de parte de los directivos que le coloquemos el 3 al estudiante. Quiere decir que si en la suma de esas notas el muchacho solamente le da 2,7, 2,8, 2,6, 2,5, tenemos la autorización de subir a 3. Ese es el ejercicio aritmético que vamos a hacer. Muchísimas gracias, profe, por aclararme. Bueno, listo. Muy bien. Entonces, entrando ya en el desarrollo de la clase del día de hoy, nosotros vamos a ver durante lo que es el periodo comprendido de esta unidad de desarrollo número 2, el tema de la Edad Media. Pero la Edad Media también comprende otros temas, entre ellos el Imperio Romano. Yo voy a compartir una pantalla en la cual tengo ya preparada la diapositiva que habla del tema en mención. Muy bien, muchachos. Sabemos que uno de los imperios importantes que se dio a través de la historia y del cual nosotros hemos tenido un legado que ha sido bien interesante para nosotros es el Imperio Romano. El Imperio Romano tiene unas peculiaridades y unas características bien interesantes porque ellos muestran también algunas condiciones que para nosotros también hoy dejan importantes conocimientos que tenemos en la actualidad. Bien, aquí estoy compartiendo todo lo que es la península itálica, en donde vemos al sur a los griegos, vemos al norte a los celtas, vemos al oriente a los mesapios y a los apulios, que eran unas tribus y eran también unas comunidades que hacían parte de todo este territorio en esa época de auge y gloriosa de este imperio. Como sabemos, Roma como tal también fue motivo de grandes luchas y de grandes guerras, producto de que ellos tenían ese carácter o esa característica humana. Podemos entonces así rápidamente mirar que dentro de los orígenes de Roma, como ya vimos en este mapa, se origina en la península itálica con los países y los territorios que vemos a su alrededor. Esta península itálica tuvo una distribución de pueblos antiguos, como fueron los etruscos, los griegos, los latinos, los sabinos, y que Roma era la capital o el centro de todo este andamiaje. Vemos que esta civilización romana, podríamos decirlo, fue la cuna de las civilizaciones, porque de allí también se desprendieron cosas bien interesantes, como dije ahorita, para nosotros, como es el latín, el derecho romano, la literatura y el arte, que todavía se conservan en nuestro territorio. Vemos que en esta parte de la historia, estamos hablando del siglo II, siglo III, Roma tenía una pirámide social organizada de la siguiente manera. Tenía en la base de esta pirámide a las familias, luego seguían la gens, la curia, la tribu, porque recordemos que Roma tuvo 3 episodios. Tuvo un episodio que era la antigua Roma, luego pasó por la monarquía, luego estuvo la república y por último estuvo el imperio en su época gloriosa y en su época en la cual cada uno de estos episodios históricos fue bien interesante. Hay una leyenda sobre Roma, no quisiera referirme ni darle mucho énfasis al tema porque nos aborda más bien todo lo que sucedió en el imperio. Y una leyenda que con más detalle la contaremos en otra ocasión. El Imperio Romano entonces tuvo 3 fases, como dije ahorita, un proceso de monarquía, un proceso de república y un proceso de imperialismo. Este imperialismo, como dije ahorita, fue su mayor auge
y que se mira también con gloria en los estudios históricos. Bien, entonces, vemos acá. Necesitamos entonces reconocer que en Roma es importante mirar que todo lo que trascendió en esa época estuvo marcada por luchas intestinas, es decir, luchas internas y luchas externas, en donde siempre la fuerza, el poderío militar y las estrategias de guerra eran las que podían dar el resultado final de esas grandes batallas, y se alzaba siempre con la victoria aquellos que podían ser organizados en cuanto a estas tácticas. Bien, en este mapa que ahora voy a compartir, vamos a mirar también cómo era la expansión de estos territorios. La expansión del territorio del continente, del Imperio Romano, tenía también unas fases. La monarquía, por ejemplo, se expandió hacia el sur, hacia el occidente, hacia el oriente, pero cuando ya llegó una época del imperio, ellos fueron estratégicos y pudieron abarcar todos los puntos cardinales de la península itálica, y esto obviamente le trajo a ellos unos buenos resultados. Bien, en la época de la monarquía, ya sabemos que se presentaron allí 7 reyes. Esos reyes tuvieron en el momento de su mandato o gobierno características bien marcadas. Por ejemplo, Rómulo, que fue el primer rey que gobernó, o emperador, perdón, rey en la monarquía, fue quien fundó la ciudad como tal que sabemos hoy, que es el centro de este periodo histórico. Luego siguió Numa Pompilio, luego Tulio Pompilio, que eran allegados primos, tenían un enlace allí de consanguinidad. Estaba Ancomarcio, estaba Tarquino, Severio, y el último de los reyes, que fue Tarquino, que le apodaban el soberbio porque era una persona que verdaderamente no tenía compasión y su carácter era más bien tirano. Bueno, en la monarquía podemos ver asuntos bien marcados. Por un lado estaba el rey con unas funciones judiciales, administrativas y religiosas, en donde radicaba prácticamente todo el poder. El rey era todo. Por eso alguien decía que estos reyes en esa época decían: el Estado soy yo, porque ellos abarcaban casi que todos los poderes. Pero tenían también unos coadministradores, como era el Senado, en donde lo integraban, por ejemplo, los jefes de las gens. Los clientes no podían votar y se elegían al rey y lo aconsejaban. También había en ese momento de la monarquía una asamblea que estaba integrada por varones adultos, y estos varones adultos tenían derecho de aprobar o rechazar alguna decisión que en ese momento tenía el rey. Bueno, pero si nos vamos, por ejemplo, a lo que es la pirámide social de la época de la monarquía, estoy haciendo en detalles todo lo que pasó en estos 3 episodios para luego entrar en lo que es el imperio como tal. Estamos viendo, digámoslo así, unos antecedentes. Vemos que en la monarquía estaba en la base de la pirámide social los esclavos, seguido por los plebeyos, seguido por los clientes, y en la parte alta, en la cumbre de esta pirámide social, se encontraban los nobles y los patricios. Muy bien. Esa organización social tenía a las gentes, tenía a las familias, tenía la curia y tenía por último a la tribu. Luego de que hubiera una transición de todo este episodio histórico, Roma pasó a ser una república. Ya el tema de la monarquía como sistema de gobierno quedó un poco atrás debido a muchos inconvenientes que se presentaron a lo largo de este episodio histórico del siglo II, y empezó otra forma de gobierno llamado la república. La república tenía una estructura, tenía también el Senado, tenía la Asamblea, tenía unos magistrados, y por otro lado estaban unas clases sociales como eran los patrios, los plebeyos, estaba la aristocracia,
de la cual pertenecían los patricios, los plebeyos y las personas que tenían en ese momento mucho dinero. Había también una expansión territorial que yo diría fueron las gestas de su ideario imperialista. Ellos querían también avanzar un poco más al Mediterráneo occidental y al Mediterráneo oriental. Y por eso crearon una serie de ideas bélicas de guerra para poder ir avanzando y avanzando en sus territorios. En la época de la República había una división de los poderes. Por un lado estaba el Senado, que lo formaban la familia de los patricios, que era una familia de una condición económica elevada. Estaba la familia de los plebeyos ricos, es decir, había una clase plebeya que no tenía mucho dinero, pero había otros que tenían mucho dinero. Y tenían unas funciones que eran redactar las leyes, como ocurre hoy en Colombia con el Senado y la Cámara de Representantes. Había una asamblea que tenían una función específica de aprobar o de rechazar las leyes, y había una magistratura que eran compuesta por administradores de la ciudad y por unos cónsules. En esa época de la República, el Senado tenía como una especie de control político sobre los que estaban al mando del gobierno. Por eso, ellos eran los que podían determinar en un momento dado las leyes y lo que podía darse en toda esta serie de situaciones jurídicas. Muy bien. En cuanto al tema del sacerdocio, se presentaba un triángulo, por decirlo así, civil, político y religioso, en donde Roma como tal, por su influencia de tipo católico, daba a los papas y al clero como tal una importante participación en todos los asuntos del Estado y en todos los asuntos que tenían que ver con la República en esa época. Luego Roma empezó su expansión y empezó a conquistar otras tierras, sometiendo a otros pueblos. Bien, hubo conflictos de toda índole, tratando también de ellos mantener su hegemonía política, militar e ideológica. Bien, cuando ya empieza la expansión romana, cuando ya se sentaron las bases para originar lo que llamamos el imperialismo, hubo unas alianzas. Esas alianzas eran del Estado con el ejército, y empezó un proceso de romanización. Este proceso de romanización no era otra cosa que llevar a todas las personas que ellos sometieran después de esta campaña imperialista, establecer sus costumbres, sus ideas, su religión y demás. Por eso se llama romanización. Entonces, esta expansión romana comienza con un orden senatorial donde el Senado como tal tiene injerencia, en donde habían unos campesinos dispuestos a luchar por ese nacionalismo romano, y había también una orden ecuestre, es decir, habían unas personas jinetes capacitadas para poder llevar adelante este proceso expansionista. Bien, vemos en esta sala que estoy compartiéndoles un ejército, el ejército romano, con su caballería y con sus vestimentas de la época. Bien, este ejército romano estaba compuesto por legiones, por cortes, por centurias, por lo que llamamos los legionarios, los centuriones, los tribunos y los legados, que eran más bien unos rangos de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a sus características militares. El ejército romano lo estaba, en ese momento era compuesto por los patricios y por los plebeyos. Muy bien. En el proceso de romanización tenemos que allí había una difusión de lo que Roma había ganado dentro de su cultura. Tenían el latín, tenían el derecho romano, tenían, por ejemplo, construcciones de acueductos, tenían teatros, tenían puentes, tenían caminos y toda una serie de adelantos
arquitectónicos y tecnológicos de la época, y ellos siempre querían pasar esto a los lugares donde ellos llegaban con su expansión. Muy bien. Hubo otros procesos, el proceso helenístico. Esos procesos tuvieron dificultades de tipo político. Se alzaron algunos gobernantes como Tiberio, con algunas ideas reformistas. Pero quiero adelantarme un poquito más para entrar ya en el tema que nos aborda, porque cuando se da el fin de la República, entonces empezaron a darse como los primeros pasos, y este primer paso para poder llegar a lo que conocemos como el imperialismo se dio con tres importantes hombres, como fueron Craso, que fue un primer triunvirato que se dio de tres personas, se le llamó el triunvirato, porque eran tres personas con las mismas ideas para tratar de desarrollar lo que llamamos el proceso de imperialista en Roma. Entonces estaba Pompeyo, estaba Julio César y estaba Julio Craso, tres importantes hombres en ese primer trío que ayudó con esta gesta imperialista. Luego encontramos un segundo trío, o también triunvirato, donde estaba el general Marco Emilio Lépido, estaba el lugarteniente Marco Antonio, muy reconocido porque lo vemos en algunas películas, y estaba el primer emperador que hubo en Roma, que fue Octavio Augusto. Bien, vamos a dejar de compartir acá. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Profe, Sí, Mafe. profe, ¿a partir de cuándo se entregan las actividades del segundo periodo? Bueno, como ustedes saben, las actividades de segundo periodo están enmarcadas dentro del 20 de abril hasta el 31 de mayo. Pero este primer ciclo que vamos a cerrar es hasta el 11 de mayo, tiempo en el cual ustedes deben corresponder con el primer periodo. ¿Qué quiere el colegio? Ya salir del primer periodo. Ustedes tienen tiempo de las actividades del segundo periodo todavía, entregarlas, porque esas irán hasta el 31 de mayo. Hasta ahora yo he colocado solo 3 actividades, porque también correspondiendo con lo que algunas mamás me dijeron de que había muchas actividades, profe, que como así, no sabemos qué hacer, yo me aguanté un poco. Pero desde la otra semana ya voy a empezar a montar otras actividades del área. ¿Listo? Bueno, ¿Qué otra pregunta? Profe, Sí, María. profe, cuando yo estuve en la reunión, ahí hablaron sobre lo de los computadores, Sí. que no iban a poder, pues, como prestar los computadores porque algunos estaban malos, otros no tenían todas las teclas, que no sé qué. Entonces que los iban a mandar a arreglar y que después Ajá. iban a mirar eso. Bien. Entonces, que iban a estar entregando los talleres, pues, pero para la gente que no tenía computador o donde pudiera hacerlos, los iban a entregar en el colegio. Bien, Majo, eso es interesante tu aporte. ¿En qué sentido? Como sabemos, hay una especie de ayuda que va a brindar una entidad de la alcaldía para aquellos estudiantes que no tienen computadores. Pero como sabemos que son muchos, yo entiendo que quizás no van a abarcar a todos los estudiantes porque son muchos estudiantes y de muchos colegios. Entonces, se va a priorizar a aquellos estudiantes que verdaderamente tienen esa gran necesidad del computador. Ya yo pasé mi listado de mi grupo, que es séptimo 3. Con su director de grupo, que creo que es Magda, deben decirle, profe, nosotros también tenemos esta necesidad para que de esta manera también ustedes puedan obtener este beneficio. En cuanto a los talleres, quedamos claros que si algún estudiante manifiesta que no tiene un buen celular, no tiene internet en su casa, no tiene dinero para meter datos al celular si lo tiene, no tiene un portátil, no tiene un computador, los talleres los debe ir a buscar el padre de familia en el colegio.
cada profesor debe enviar sus talleres a un correo. La secretaria Gloria en el colegio les entregará a cada padre de familia los talleres que solicite. Por ejemplo, si un padre de familia puede salir por el pico y cédula, suponga el día de mañana, puede ir por sus talleres y los reclama. Bueno, yo necesito los talleres del profesor de sociales, del de tecnología, en fin, de Pero todas. ¿y se entregarían allá mismo? ¿Perdón? Profe, ¿y se entregarían allá mismo? Eh, Ese tema es el que mañana vamos a hablar en una reunión. Mañana vamos a tener una reunión los profesores para ver cómo vamos a entregar los talleres físicos. Esos talleres físicos, en qué momento podrá uno ir a recogerlos al colegio por el tema de que uno tampoco puede salir y pues puede salir solo algunos días por el pico y cédula, para entonces ir a recogerlos, ir a calificarlos y pasar las notas. Entonces mañana yo te daría la información más precisa sobre ese tema. ¿Listo? Profe, Sí, Mafe. digamos que hay gente que le debe notas, digamos que no las ha recuperado. No las puede recuperar en estos días que quedan. O sea, digamos que mándale lo que tiene pendiente a su WhatsApp privado. Sobre ese particular me toca entonces hablar con los directivos. En la reunión que va a haber mañana vamos a tratar eso. Sé que algunos estudiantes por inasistencia, algunos porque estuvieron incapacitados, algunos porque no tuvieron la información precisa, en fin, muchas situaciones que se presentaron. Esos casos específicos se van a tratar. Pero los estudiantes que definitivamente por pereza, porque no querían hacer nada, porque querían en clases más bien estar jugando y estar distraídos, y uno les rogaba que pusieran atención y no correspondieron con las exigencias del profesor, pues uno allí tampoco puede hacer mucho, porque esas notas ya se subieron de manera oportuna. Pero si el estudiante se ausentó porque estuvo enfermo, porque la mamá estaba en una condición económica, por cualquier otra cosa que nosotros sepamos, que el colegio sepa, a ese estudiante, me imagino, se le ayudará a recuperar. Como usted sabe, por orden de la rectora, no habían recuperaciones como tal, o no hay recuperaciones. Pero en este tema de la virtualidad, ella sí dice que debemos ser flexibles. Mejor dicho, para entender, vamos a ser flexibles desde el segundo periodo cuando empezamos las clases virtuales. Pero ya lo que hicimos presencialmente, eso va a quedar registrado, como ya quedó registrado en las notas que subimos. Bueno, pero si tú, por ejemplo, tuviste una situación, profe, yo ese tema no lo entendí, yo qué hago para recuperar eso. Entonces, ya sería hablar de manera particular. ¿Listo? ¿Qué otra inquietud, muchachos? Profe, Sol. lo que pasa es que yo instalé fue el PowerPoint en el celular para hacer las diapositivas de tecnología, las de Oceanía del trabajo que usted nos colocó, pero el PowerPoint del celular no tiene las mismas cosas que pues un computador, por decirlo así, porque en un computador te dan todas las herramientas ahí a la vista, pero en un celular no. Entonces, ¿cómo haría si el trabajo queda incompleto? No te entendí, ¿me puedes repetir? Profe, que lo que pasa es que las diapositivas, pues que usted nos puso un trabajo para hacer con unas diapositivas en PowerPoint. Así, del primer periodo, claro. Sí, lo que pasa, profe, es que yo no tengo computador porque a mí se me dañó. Ajá. Y a mí todo me tuvieron que comprar un nuevo celular para ver si podía hacer lo mismo, pero aún así, pues, el PowerPoint no tiene, o sea, no tiene las mismas cosas que un computador, porque en un computador te ponen todas las cosas a la vista y en un celular no, usted las tiene que saber buscar. Y yo, ajá, y muchas veces pagarlas. Y pues, un celular no tiene lo mismo. Bueno, entonces en ese caso, hazlo en un documento de Word. ¿Sí te da para Word? Sí, profe. Bueno, me lo haces en un documento de Word y me lo envías ya al correo que yo dejo en mi descripción o en mi presentación de mi plataforma y te lo califico y listo. No hay problema por eso. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Profe, Laura.
Es que resulta y sucede que, ¿se acuerda cuando usted tenía mi cuaderno y se lo quedó por más de 2 semanas? El último día que fue de clase antes de la cuarentena, yo le pregunté a usted que qué podía hacer para recuperar los unos mientras la ausencia del cuaderno. Usted me dijo que comprara unos talleres, pero ese mismo día no tenía el dinero para comprarlos, entonces ya después pasó toda la cuarentena, entonces no pude. Entonces, ¿yo qué hago para recuperar esos unos? Bueno, me dices, por favor, por el grupo de WhatsApp que creamos que se llama Séptimo Uno, cuáles son los talleres a los cuales te refieres para entonces yo habilitarte una oportunidad para eso. ¿Te parece? Bueno, Muchas profe. gracias, profe. Y Muchas tienen gracias, que, profe. y tiene que, y te recuerdo, Laura, que tiene que ser antes de este viernes por tardar en la noche, porque ya el sábado uno va a mandar las notas definitivas, porque ya tenemos una reunión de todos los docentes en la otra semana para definir primero el tema de la promoción automática y lo otro también definir qué estudiantes perdieron el periodo y quiénes lo ganaron. Ah, bueno, profe, gracias. Me quedan todavía unos minuticos, si hay algunos, bueno, con relación a la clase, ninguno ha preguntado nada. ¿Tienen alguna duda de lo que expliqué del Imperio Romano? Sí. No, ya está todo claro. Bien. También quiero decirles que todo esto que estamos desarrollando, por ejemplo, hoy vimos el Imperio Romano, ahorita en sociales con otro grupo en octavo, estuvimos viendo también otra clase acerca de Latinoamérica, en fin, todas estas clases y todo esto que estamos desarrollando, que hace parte de este segundo periodo, va a ser evaluado. La plataforma del Moodle tiene una bondad y es que nosotros podemos presentar allí evaluaciones de tipo virtual y automáticamente él genera la nota que usted sacó, porque uno le da unos criterios a la plataforma y ella misma, de acuerdo a las preguntas que responda bien, te dará el resultado. Entonces, por ese lado hemos avanzado porque uno ya no tiene que estar calificando hojita por hojita, sino que eso de manera automática te da a ti la posibilidad de saber cuánto sacaste. Listo. Bien. Un asunto bien interesante para aquellos estudiantes que yo noto que escriben cosas por el chat y con frases desobligantes, parece que no entendieran que esto queda grabado. Y me alegra porque la mamá de Laura Alzate, que es colega mía, está presente en esta pues, clase y también seguramente algunos otros padres de familia, porque de esta manera puede quedar una evidencia de todo lo que estamos desarrollando. Recordemos que hay un comité de convivencia que lleva una tarea de mirar también la parte disciplinaria de los estudiantes y aquí todo se está calificando. Bueno, porque estoy viendo algunos muchachos escribiendo en los chats, ellos creen que están pues en otro ambiente y esto es un ambiente de clase, un ambiente académico, entonces espero que después cuando vea la grabación el padre de familia o el comité de convivencia no haya pues ningún tipo de inconvenientes en cuanto a eso porque sabemos que todo esto es un proceso. Listo. ¿Alguna inquietud? Bien, entonces me alegro mucho. Gracias por haber estado presente en esta clase. El Señor los continúe bendiciendo y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos. Gracias. Chicos, les sugiero muchas cosas, de que en la clase del profesor sean más respetuosos y que eviten por el chat decir palabras vulgares y groseras. Este no es un espacio. Yo también soy docente y me mato mucho preparando una clase para que ustedes sean de ese tamaño de vulgaridad y de desorden. Es más, lo voy a hacer saber a los padres de familia para que ellos también extiendan el llamado de atención a ustedes. Es ilógico que ustedes sean tan